Trabajo de investigación correspondiente a la materia Estadística aplicada a la empresa. Los integrantes son Ana Gladys Barahona Jiménez, Sonia Esperanza Tovar Jiménez y Katia Marcela Molina Guillén. El tema de investigación es el impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía de los sonsonatecos. La problemática es aumento del valor de la canasta básica, combustible y otros productos a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Introducción. Rusia y Ucrania son importantes productores de materias primas y las perturbaciones han provocado una escalada de los precios mundiales, sobre todo de petróleo y gas natural. Los costos de los alimentos se han disparado. El trigo, del que Ucrania y Rusia exportan un 30% mundial, ha alcanzado precios históricos. La presente investigación tiene por objetivo conocer cómo afecta la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía de los sonsonatecos y qué acciones están tomando para subsistir en medio de esta crisis. Objetivo general: conocer el impacto económico que ha tenido esta guerra en la economía de los sonsonatecos. Objetivos específicos: el primero es determinar qué efectos ha tenido dicha guerra en la economía de los habitantes del departamento. Y el segundo es identificar de qué manera los sonsonatecos han enfrentado la crisis. El total de encuestados es de 53. La primera pregunta es: ¿qué edad tiene? Para esto realizamos un análisis estadístico y determinamos que el promedio de las edades de los encuestados es de 23 y que estos tienen un punto medio en 22 años, con una desviación de 4.69 con respecto a la media. Pregunta número 2. ¿Cuál es su actividad económica? Las opciones de respuesta eran empleado formal, empleado informal, comerciante, receptor de remesas y otros. Como podemos observar, el 44.7% de los encuestados respondió que es empleado formal y solo un 8.47% de los encuestados respondió que es receptor de remesas. Pregunta número 3. ¿De cuánto es su ingreso mensual aproximadamente? El promedio de ingreso mensual de los encuestados es de $452.16, con un punto medio de $365 y una desviación de 358.46 con respecto a la media. Como podemos observar en la gráfica, la mayoría de los encuestados gana entre $60 y $365. Pregunta número 4. ¿Considera que ha afectado la guerra entre Rusia y Ucrania en su economía? ¿Por qué? Las opciones de respuesta fueron literal A, no porque no compró gasolina, literal B, sí, ya que ha aumentado el precio de los productos, en especial los de la canasta básica, literal C, sí, porque ha aumentado el precio de la materia prima para elaborar ciertos productos, y literal D, sí, por el incremento del petróleo. Como podemos observar en la gráfica, el 52.83% de los encuestados respondió que sí, ya que ha aumentado el precio de los productos, en especial los de la canasta básica. Pregunta número 5. ¿Su nivel de ingresos en la actualidad es suficiente para cubrir todas sus necesidades? El 56.60% de los encuestados
respondió que sí es suficiente y un 43.40% respondió que no lo es. Pregunta número 6. ¿Qué medio de transporte utiliza? Las opciones de respuesta son motocicleta, automóvil y autobús. Como podemos ver, el 69.81% de las personas encuestadas respondió que utiliza autobús para transportarse. Pregunta número 7. Aproximadamente, ¿cuánto gasta en alimentación durante un mes? El promedio de gasto en alimentación de los encuestados es de $174.43, con un punto medio que se encuentra en $170 y una desviación de 103.62 con respecto a la media. Como podemos observar en la gráfica, la mayoría de los encuestados gasta en concepto de alimentación durante un mes entre $191 y $273. Pregunta número 8. ¿De cuánto es su gasto promedio mensual en transporte? Tenemos un promedio mensual en transporte de las personas encuestadas de $51.05 con un punto medio de 40 y una desviación de 44.51. Si observamos la gráfica, el gasto promedio mensual en transporte se encuentra entre $76 y $110. Pregunta número 9. ¿El aumento de qué productos le afecta más? Según los resultados obtenidos y como podemos observar la gráfica, el 73.58% de las personas encuestadas dice que les afecta más el incremento de los productos de la canasta básica, mientras que una pequeña parte dice que les afecta el aumento del precio de la ropa. Pregunta número 10. ¿Opina que por la guerra entre Rusia y Ucrania hay más desempleo? El 60.38% de las personas encuestadas opina que es probable. Pregunta número 11. ¿Hace cuántos meses considera que comenzaron a incrementar los precios de los productos de la canasta básica? El promedio es de 5.45, el punto medio de 4, con una desviación de 5.25. Lo que podemos deducir según el gráfico y los datos obtenidos es que las personas encuestadas consideran que comenzaron a incrementar los precios de los productos de la canasta básica de entre 6 a 10 meses. Pregunta número 12. ¿Considera que el aumento en el precio de la energía eléctrica se debe a las consecuencias que está teniendo la guerra de Rusia a Ucrania? El 56.60% de las personas encuestadas opinan que tal vez se debe el aumento en el precio de la energía eléctrica a las consecuencias que está teniendo dicha guerra. Pregunta número 13. ¿Ha tenido que tomar medidas para reducir gastos? El 92.45% de las personas encuestadas opinan que sí han tenido que tomar medidas para reducir gastos. En la pregunta 14 hicimos la pregunta ¿cuáles medidas ha tomado? Teniendo como resultado un 64.15% no salir a pasear con una frecuencia de 34 personas y un 9.42% reducir la canasta básica con una frecuencia de 5 personas. En la pregunta número 15 se preguntó ¿de qué manera se vería afectada la economía si siguen incrementando los precios del combustible y los productos de la canasta básica? Obteniendo los siguientes resultados. El 54.72% respondieron que por el poco poder adquisitivo se vería afectada su economía con una frecuencia de 29 personas y un 18.87% por la emigración se vería afectada con una frecuencia de 10 personas. En la pregunta número 16 se preguntó ¿qué tanto consideras que ha afectado la guerra Rusia-Ucrania en la economía?
teniendo como resultado un 62.26% respondieron que les ha afectado mucho, con una frecuencia de 33 personas, y un 3.77% consideran que no les ha afectado nada, con una frecuencia de 2 personas. En la pregunta número 17 se preguntó ¿qué impacto cree que está teniendo el sector comercio este conflicto? Teniendo como respuestas un 43.40% de las personas encuestadas respondieron que se ha tenido un impacto en el incremento de los precios, con una frecuencia de 23 personas, y un 16.98% respondieron que consideran que no se ha tenido ningún impacto, con una frecuencia de 9 personas. En la pregunta número 18 se preguntó, con la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación financiera de nuestro país, teniendo los siguientes resultados. Un 77.36% respondió que la situación financiera de nuestro país va a empeorar, con una frecuencia de 41 personas, y un 5.66% respondió que la situación financiera de nuestro país va a mejorar, con una frecuencia de 3 personas. Como última pregunta, número 19, se preguntó que del 1 al 10, ¿con cuánto calificaría la gestión del Estado frente a esta crisis? Teniendo como resultado que un 22.64% respondió que calificaba la gestión del Estado con 7, con una frecuencia de 12 personas, y un 3.77% califica la gestión del Estado con 1 y una frecuencia de 2 personas. En conclusión, más del 50% de la población encuestada ha notado un aumento en los precios de los productos, en especial los de la canasta básica, a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos de ellos han tenido que reducir gastos, absteniéndose de salir a pasear o reduciendo su canasta básica, y consideran que de seguir aumentando los precios, el poder adquisitivo se reducirá, ya que tendremos menos dinero para adquirir los productos necesarios.